Muy bien, aquí con nosotros en esta Expo Guía 2021. Estamos muy contentos porque a continuación tenemos la oportunidad de escuchar todos a un invitado súper especial que es Rodrigo. Rodrigo Pacheco no necesita mucha presentación, nos acompaña todas las mañanas en Grupo Imagen a las 6 de la mañana para platicarnos de negocios, para darnos toda la perspectiva económica, política y de una forma súper fresca, súper actual, que creo que es lo que pedimos muchísimas personas. Gracias, Rodrigo, por estar aquí, gracias por acompañarnos. Contentos de que seas parte de esta primera exposición o de esta primera exposición digital de real estate completamente en una experiencia digital. Gracias, Rodrigo, por estar con Al contrario, Luis, la verdad es que es un honor estar con ustedes y además en estos tiempos en donde la tecnología se impone y en donde, pues claramente ustedes han sabido adaptarse, así que un honor acompañarlos. Qué bueno, Rodrigo. Pues vamos a entrar de lleno para aprovechar al máximo, ahora que estás aquí con nosotros. Platícanos un poquito de la lectura general que hay en estos momentos en el país, obviamente en lo que tú eres experto. Platícanos un poquito. Pues mira, veo un año 2021 que sin duda va a tener un crecimiento económico en nuestro país. Es obvio, sobre todo por la enorme recesión que tuvimos el año pasado. La economía de México cayó formalmente 8.3%, aunque es un 8.5% de acuerdo a los datos que reportó el INEGI. Natural, el mundo ha enfrentado pues, la peor recesión desde la Gran Depresión, en el caso de México desde 1932. Así que esa base de comparación pues va a hacer que el país tenga evidentemente en contraste en 2021 un crecimiento y de manera subsecuente. Ahora hay que entender que México llegó a esta crisis de 2020, bueno, la del año pasado, pues ya débil, ¿no? Se acordarán que en su momento el presidente habló de que íbamos a crecer 2% a inicios de 2019, finalmente la economía se cayó 0.3%. Sin embargo, hay que decir que han estado subiendo las perspectivas de crecimiento económico para el país. Si lo comparamos, obviamente, con respecto a lo que se anticipaba al cierre del año pasado y en el inicio de este. Por ejemplo, el Banco de México en su escenario central proyecta que México va a crecer 4.8% este año, que obviamente todavía no alcanza a compensar la caída del 5%. La OCDE también actualizó su proyección de crecimiento a 4.2%. La Secretaría de Hacienda ha dicho que va a actualizar a 5%. El hecho es que México va a crecer más de lo que se había anticipado. Esta es una excelente noticia. ¿Por qué va a crecer más México? Sin duda, un factor fundamental ocurrió hoy en el Congreso de los Estados Unidos, y es que se acaba de aprobar en la Cámara de Representantes y se espera que Joe Biden firme el próximo viernes el estímulo de 1.9 billones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tomar todo lo que produce México en un año, le van a poner la mitad y se lo van a aventar a la economía para buscar justamente estimular a la actividad en Estados Unidos. Esto además va a llegar vía cheques a millones y millones de estadounidenses, unos $1,400 por familia a lo menos, y esto lo que va a hacer es generar, detonar el consumo, y a partir de ahí eso beneficia a México por tres áreas principales, dos muy inmediatas y una no tanto. La primera es evidentemente las exportaciones. Recordar que en las actividades secundarias ahí están las manufacturas de exportación, y esa fue recuperar más rápido una vez que atravesamos abril y mayo, los meses más agudos de la pandemia en México, por cuarentena, etcétera, que no en términos de contagio. Y ese ha sido un motor que realmente se ve muy positivo para este 2021 y subsecuente, sobre todo porque llegamos con un marco de comercio, si bien hay algunos pues nubarrones que podríamos ver en términos de objeciones que pueda tener Estados Unidos en materia laboral, y obviamente ahora con la recién aprobada reforma de la industria eléctrica, pero en general el panorama es muy bueno. Por eso es que ha estado aumentando la proyección de crecimiento de México este año, y agregaría que el segundo factor pues viene vía las remesas. Eso no es algo que nos debería hacer sentir muy orgullosos, pero la realidad es que el año pasado cerraron un récord, 40,000 millones de dólares, 40,600 millones de dólares para ser exactos, y eso, bueno, pues también es un flujo positivo de divisas. Y en tercer lugar, sin duda, el turismo, que eventualmente se va a recuperar.
Ahora, adicional a esto, creo que en el escenario, por ejemplo, que plantea el Banco de México, ve en el tope superior un crecimiento de hasta 6.8%. Y no me parece necesariamente tan lejano, sobre todo si consideramos que Joe Biden adelantó con un gran esfuerzo el proceso de vacunas. Ya anunció que espera tener para mayo una vacuna por cada adulto estadounidense, o más bien una dosis completa por cada adulto estadounidense. Hoy anunció, por ejemplo, la compra de 100 millones de vacunas más de Johnson Johnson. Y esto es muy positivo también para México porque va a lograr que empiece a fluir más vacunas. Y claramente el nombre del juego en 2021 se llama por un lado, Estados Unidos para México, y en segundo lugar, se llama velocidad de vacunación. Y ahí creo que está alineado en el interés de este gobierno, aunque luego no es muy hábil y hay mucha ineptitud de por medio, pero creo que va a ser clave para ellos por el tema electoral. En junio, buena parte de lo que voten los mexicanos, pues tiene que ver con la capacidad que ha tenido el gobierno o no de aplicar vacunas, que a diferencia, por ejemplo, de las promesas del crecimiento del PIB u otras cosas, en el caso de la vacuna te la pusieron o no te la pusieron. Y eso me hace optimista en función de que vamos a empezar a tener más vacunas en México, más velocidad, y eso va a ayudar a que se gane más confianza en la economía y a partir de ahí que el crecimiento incluso de 4.8% que anticipa el Banco de México en su escenario central pudiera ser conservador y que vamos a tener. Porque además hay otra consideración importante. Hay mucho consumo en México contenido, es decir, hay muchos consumidores que a pesar de la crisis, pues no les ha ido tan mal. Ahí están varios sectores, podemos hablar del sector de actividades agropecuarias, evidentemente el sector de la manufactura, algunos segmentos del sector de la construcción, algunas áreas de los servicios, etcétera, que pues hay mucho consumo contenido que va a detonarse si nos atenemos, no lo digo solo por optimismo, porque hay que ver lo que ocurrió en China, que fue el primer país que empezó a superar la pandemia de manera significativa, y lo que ocurrió con el consumidor chino es que salió a las calles a comprar como pudo, además de que ya estamos en un escenario de mucho mayor eficiencia para muchas compañías a través justo de esto que estamos utilizando, que es la tecnología. Bien, pues están aquí ahorita conectados inversionistas, empresarios que salen pues día a día, así que el pan de cada día pues a esforzarse muchísimo y a romperla, como se dice ahora comúnmente en negocios. Tú estás súper informado y es evidente que de repente pues hay un sentimiento de incertidumbre en el tema de los que están llevando todo el tema de políticas en el país. Tú, a pesar de toda esta realidad y todos estos datos que tú mismo nos los recuerdas día con día, tú que tienes muchísima información, ¿sigues viendo oportunidades? ¿Sigues viendo eventos donde puedan verdaderamente sacarse provecho en momentos de crisis, mi estimado Rodrigo? Sí, yo sí veo, hay muchas áreas en la economía mexicana de mucha oportunidad y me gustaría verlo. Hace poco tuve off the record, que conversaba, o sea, no conversaba al aire con el director general de BlackRock, que es este enorme fondo de inversión, más o menos es unas 7 u 8 veces en activos los que administra, y me decía algo muy interesante. Y es que si uno observa México, pues no hay muchos Méxicos allá afuera. Es decir, cuando tú ves ya desde una óptica global, evidentemente tienes a las grandes economías que vienen, pues tres que van a crecer mucho en 2021 y a partir de entonces, que se llaman Estados Unidos en primer lugar, en segundo lugar China, sin duda, que incluso se espera que en 2028 pueda rebasar a Estados Unidos, y en tercer lugar, aunque no se ve tan visible, sin duda la India, que es el segundo país más poblado. Y en ese sentido, si vemos más allá de estos tres, ¿qué otros países están posicionados para beneficiarse, digamos, de estos tres grandes ejes? Pues uno de ellos es México. ¿Por qué? Porque en México, por un lado, tienes una situación demográfica importante. El bono demográfico todavía
habla de que hay muchos consumidores en México, muchas familias por ocurrir, personas que formarán pareja, comprarán una casa, consumidores que eso los lleva a comprar electrodomésticos, todo lo que eso implica. Y ese bono demográfico que todavía está ahí, sin duda es un factor muy positivo que si uno voltea a ver otros países, no necesariamente está presente. Dos, el nivel de desarrollo de infraestructura de México, en términos de la conexión que tenemos con Estados Unidos, pues sin duda también nos habla de que este motor del que ya hablaba, la manufactura de exportación, pues va a seguir siendo muy potente. Si bien evidentemente alguien me puede decir, oye, pero pues acaban de publicar ayer en el Diario Oficial de la Federación la contrarreforma a la industria eléctrica, sí es un factor, pero si ustedes le preguntan a un manufacturero, resulta que el insumo más importante no es la electricidad, son otros componentes. Por eso es que México sigue siendo muy atractivo. Entonces, ¿qué tenemos? Un mercado doméstico grande, somos la 12ª mayor economía de consumo a escala global, un mercado o un lugar de exportación muy potente que evidentemente mueve los engranes de la economía mexicana. Hay sectores más pequeños, pero también muy competitivos, como son en la parte agropecuaria. Ahí están las berries, los aguacates, etcétera, en donde México también el año pasado es impresionante, a pesar de la peor recesión que ha atravesado el mundo desde la Gran Depresión. Si uno ve las exportaciones agropecuarias, resulta que tuvieron un dato positivo, crecieron, estoy hablando de memoria, pero más o menos un 2%. Áreas de crecimiento sí hay. Ahora, hay otros componentes además, más allá del panorama general. Ahora, nada más haciendo el recorrido, si uno se va, voltea a América Latina, pues resulta que allí está Brasil, está vinculado con China, Brasil vende materias primas, sin duda es un factor importante, y a diferencia de lo que ocurrió con Brasil, digamos, desde un punto de vista económico, la austeridad, el no generar medidas contracíclicas, pues no ayudó, digamos, a suavizar la crisis, pero lo cierto es que en un 2021 México, desde un punto de vista fiscal, si bien hay un deterioro de las finanzas públicas, es bastante menor que el que vemos en otros países como Brasil, que se aplicó medidas contracíclicas. Además, entendiendo que Brasil es un país de commodities, no de manufacturas como es México, y tiene un mercado de consumo importante. Nada más que hay que agregar que el propio Bolsonaro ha metido mucho ruido también, pues desde el espectro político del otro lado al que tenemos en México, si así se puede definir, con el tema de Petrobras, etcétera. Entonces, Brasil, pues, es más atractivo México. Del tamaño de México no hay otro, ¿no? Quizás pudieras pensar en Colombia, pero es realmente mucho más pequeño, y también Perú. Ahora, si nos vamos a Europa, pues Europa es un mercado ya muy desarrollado, demográficamente están en otra situación, ellos están tratando de encontrar cuál va a ser su puente geopolítico entre China y los Estados Unidos, y ahí tienes a Turquía, que podríamos pensar que se parece a México, es decir, es un país relativamente grande, que está conectado ahí con Europa, en donde Europa suele manufacturar mucho, sobre todo Alemania, pero pues si ustedes piensan que acá tenemos a Andrés Manuel López Obrador, les cuento a Tayyip Erdoğan, su presidente, que ha ido construyéndose instituciones tras instituciones, no tiene un banco central, que esa es otra de las características increíbles que tiene México. Con todo lo que hemos observado, nuestro país, pues el presidente de México ha mantenido la autonomía del Banco Central. No es poca cosa. Claro, ahí está la ley del Banco de México, que querían obligar al Banco Central a comprar dólares en efectivo. Eso está en la congeladora. La propia Secretaría de Hacienda dio una respuesta muy robusta, y lo que más, digamos, en esa parte estoy relativamente tranquilo, es que todos los subgobernadores que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador para ocupar el órgano de decisiones del Banco Central, que es la Junta de Gobierno, pues han sido muy buenos gobernadores. Uno de ellos es Jonathan Heath, un economista que he entrevistado muchas veces, muy admirable por mí. El otro es Gerardo Esquivel, que ha sido realmente muy serio, un tipo muy sensato. Ahora fue Galia Borja, la tercera, no tienen ni media tacha. Y es que creo que el presidente tiene muy claro que uno de los factores que le dio en la torre al desarrollo estabilizador el siglo pasado, en tiempos de Echeverría, pues fue justamente el tener procesos inflacionarios significativos, devaluaciones en ese entonces, y ese error sí que dentro de lo testarudo que puede ser, no lo ha sido muy testarudo en ser muy conservador en lo fiscal y en mantener la ortodoxia del Banco Central, y creo que es un factor muy positivo. Y entonces, si vemos otros países grandes, está Indonesia, por ejemplo, que crece más o menos bien, pero es otra condición muy distinta, otra situación. Hay otros como Pakistán que simplemente todavía no están. Entonces, no hay muchos mercados del tamaño de México que tengan la 12ª mayor economía de consumo, además de una potencia exportadora, además con muchos acuerdos de libre comercio, y un factor adicional
que eso siempre me hace optimismo por México en el mediano y largo plazo, y es la posición geográfica, es realmente extraordinaria. Uno puede ver Brasil y pues tiene salida pues al Atlántico, puede conectar relativamente con Europa, es muy grande y mueve a todo el Mercosur, que a veces incluso lo atrasa, y está el caso de Argentina. En cambio, México tiene salida al Pacífico, ahí está el TPP, que probablemente Joe Biden va a regresar a este marco de comercio que busca justamente conectar con el bloque de Asia, que es muy potente, y ahí está Japón, con el cual México tiene un acuerdo de entendimiento comercial, la tercera mayor economía Japón, y tenemos salida también al Atlántico y tenemos acuerdo con Europa. Entonces hay muchas condiciones que hacen a México muy, digamos, con muchas oportunidades, y ya nada más voy a agregar un dato más. La distancia geopolítica que hay desde que llegó Donald Trump y que ha continuado va a continuar con Joe Biden entre China y Estados Unidos, hace que se haga muy tangible esta tendencia que se llama el nearshoring, que no es otra cosa que buscar que las cadenas de suministro de grandes compañías, pensemos en los Apples y muchos electrónicos, tienen que robustecerse. Y para hacerlas redundantes, no hay mejor lugar para producir en la región Norteamérica de manera más competitiva que México. Y entonces, en ese sentido, pues la verdad es que la mesa está puesta para México. A veces nos damos un tiro en el pie, como con esta reforma de la industria eléctrica, que lo que va a ocurrir es que se va a judicializar, pero el potencial de México no se va a ir a ningún lado. Creo que en el peor de los escenarios, pues a lo mejor vamos a tener un cierto costo de oportunidad, pero hay otras áreas de la economía que están creciendo. Ya nada más les digo un dato más. Ayer, por ejemplo, Uber Eats anunció que va a invertir 23,000 millones de pesos en los próximos 5 años, y lo que vimos de inversiones el año pasado en términos de cadenas de logística para entrega de comercio electrónico, etcétera, va a hacer que una parte de la economía que no había estado tan presente en México, pues lo esté a través justo del comercio electrónico y la sofisticación que están teniendo muchas pequeñas empresas. Muy interesante, Rodrigo. Fíjate que platicabas ayer y lo señalaste también, por ahí me parece que desde la semana pasada, inclusive un tema que lo mencionabas tú, hasta para filosofar un poco la parte de la inflación, pues cómo estamos viendo las tasas en los diferentes países, y entonces que al final pues está llevando a las personas, a los inversionistas, pues verdaderamente a pensar en dónde voy a invertir mejor el dinero, ¿no? Aquí, en esta línea, pues creo que en la Expo Guía y de un tema de real estate, pues siempre es una muy buena posibilidad. Es un poco el fenómeno, ¿verdad?, que se está dando, donde pues definitivamente hoy por hoy tener el dinero en los bancos pues no está siendo para nada lo más rentable, ¿no? Así es, y es que justo hoy se reportó la inflación en Estados Unidos, salió 1.3% a tasa anual, mucho más baja de lo que se anticipaba, porque ¿qué ha ocurrido? Con esto que les contaba de Joe Biden y su paquete de estímulo, hay una discusión profunda en Estados Unidos de economistas en términos de si esto puede generar un proceso inflacionario. ¿Qué dice Jerome Powell, que es el banquero central de allá, autónomo de la Casa Blanca? Pues que esto no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos todavía le quedan 10 millones de empleos por generar para estar en niveles previos a la pandemia. Y por otro lado tienes a Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, que pues ella fue justamente presidenta del Fed y también está convencida de que esto no va a generar un proceso inflacionario. ¿Y esto qué tiene que ver con México? Ustedes se preguntarán porque se vuelve demasiado elaborado. Bueno, que Estados Unidos ha dicho que va a mantener la tasa de referencia en cero. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú en Estados Unidos pues ahorras, pues te dan cero. Si eres europeo, peor, porque incluso son tasas negativas. ¿Por qué son tasas negativas? Porque buscan impulsar a la economía de sus respectivos países, pero todavía están a una larga distancia de ocurrir, y eso quiere decir que la tasa de referencia de México, que es de 4%, pues ese diferencial de tasas hace que México se vuelva atractivo. Y en ese contexto muchos dólares pues buscan mercados estables como es este, por lo que ya mencionaba, un tema fiscal conservador, un banco central independiente, a diferencia de Turquía, Argentina o incluso Brasil, pues no hay muchos Méxicos, y en ese contexto pues se vuelve muy atractivo un país como este que tiene un rendimiento interesante y sobre todo incluso eso desde afuera, ¿no? Es decir, en zonas, por ejemplo, turísticas, pienso
Puerto Vallarta y el Pacífico Mexicano, pues ahí hay muchos dólares que están buscando, ¿no? O están buscando buenos rendimientos. Y si pensamos en zonas como Guadalajara, también ahí incluyo otras como evidentemente Monterrey, otras como Querétaro, pues ahí el dinero de la manufactura que está generando y va a generar bonanza, ya lo está haciendo y va a tener un despegue muy importante en este 2021 y hacia adelante. En ese contexto, pues vas a tener sectores de consumo que sí están demandando real estate, ¿no? Que sí están demandando inmuebles y eso pues nos lleva a una buena situación. Ahora, otro dato que mañana lo vamos a escuchar muchas veces, seguramente yo lo voy a decir en los distintos países en los que estoy, y es mañana comienza la convención bancaria. Allá, bueno, normalmente era en Acapulco, ahora como este evento va a ser virtual, y uno de los datos, o sea, toda la banca en términos de crédito al consumo, pues básicamente cayó tarjetas de crédito, y el crédito empresarial que no es de consumo también cayó, etcétera. ¿Saben qué no cayó? El crédito hipotecario, ese se mantuvo estable a pesar de la enorme recesión. ¿Por qué? Pues porque las tasas en México son muy atractivas y eso hace que hay una demanda importante y eso hace que, si observamos los precios en las grandes ciudades, pues se han mantenido relativamente estable. Y hay mucho dinero que está buscando buenos rendimientos porque evidentemente México está en un proceso de bajar las tasas de interés. Yo no creo que lo vayan a hacer la próxima semana porque acaba de salir el dato de la inflación. Tuvo en febrero su mayor variación para un mes de febrero desde el año 2000. Entonces eso quiere decir que la tasa en México se va a quedar en 4% y eso les digo, nos ayuda en términos de traer inversión, pero también nos ayuda, digamos, en términos de tasas hipotecarias y quizás pues hay todavía cierto incentivo a guardar el dinero, ¿no? Pero hay mucho capital que está buscando rendimiento. Bien, Rodrigo, casi se nos da tiempo para ya cerrar. Estamos también en este marco de este evento presentar en unos minutos más estaremos presentando que es Abrazambio. Y pues tocamos mucho la innovación. Irme de ti sin antes hacer o pedir un comentario del tema de la innovación y la tecnología para todos los empresarios y para todos los inversionistas. Yo creo, estimado, que el nombre del juego se llama justo ese innovar, porque con todas las ventajas comparativas que tiene México, digamos, podemos seguir como ha ocurrido, pues un país potente que va avanzando, a veces no tanto, ¿no? En la coyuntura política que tenemos, etcétera, pero imagínense que con todo y a veces, en mi opinión, digamos, políticas no necesariamente tan coherentes, salvo en la parte del ser conservador en lo fiscal en cierto momento y en la parte de respetar la independencia del Banco de México y ser pragmáticos con Estados Unidos, evidentemente, pues le alcanza al país para sobrevivir y seguir con esta fortaleza y con esta perspectiva que ya les contaba. Pero si México realmente quiere ser, digamos, un país potente en el siglo XXI, tiene que innovar. Y ahí me parece que el mejor ejemplo es Corea del Sur. ¿Por qué pienso en Corea del Sur? Porque, bueno, pues si nos comparo con Alemania o con países como Japón, ya no innova tanto, pero pensemos en Japón o China o Estados Unidos, pues me dicen, oye, Rodrigo, ¿eso qué tiene que ver? No lo vamos a lograr. Pero si uno revisa el PIB per cápita de Corea del Sur y el mexicano en 1980, pues era incluso el de mexicano poquito más alto. Sin embargo, ¿qué sí hizo Corea? Y tienen un problema de corrupción severo. La presidenta anterior al actual presidente de Corea está en la cárcel, ¿no? Tienen los chaeboles, estos grandes grupos corporativos. Pero lo que sí hace Corea son dos cosas: educación e innovación. Y me van a decir, bueno, pues sí, pues la educación va a tardar una generación o dos. No, la verdad es que México ya tiene la suficiente masa crítica. Hay buenas universidades en nuestro país, tanto públicas, digamos, es un poco, podría explicar mucho, pero está más concentrado, pero hay mucho talento. Y otras grandes nacionales, como puede ser el TEC de Monterrey, de clase mundial. Y un ecosistema emprendedor, acuérdense que el año pasado logró México más bien tener el primer unicornio, es decir, un emprendimiento con una evaluación superior a los $1,000 millones. ¿Por qué en México? Pues porque tiene eso que ya les decía, un mercado de consumo grande, un ecosistema emprendedor importante, un sistema de capital de riesgo significativo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que ya estamos con la mesa puesta para ser un país cada vez más innovador. Y me parece que todavía entre ciertos segmentos de los empresarios tiene que permear todavía más el tema de la innovación. Y ya con esta me despido, estimado Luis, en términos de la reflexión, y es ¿cómo podemos saber si innovamos?
si patentamos. Yo sé que de un año a otro no vamos a patentar, pero lo que sí tenemos que hacer es destinar un presupuesto de investigación y desarrollo, y a partir de ahí, si en el año o dos ves que pues, la cosa no está funcionando, ¿cómo te das cuenta? Pues si no estás patentando. Entonces creo que México tiene que descubrir esa vocación porque tenemos la mesa realmente más que puesta para innovar. Somos un país además que tiene mucho talento. Eso no lo digo yo, si uno platica, he tenido la oportunidad de estar en varios pues en varios países platicando con empresarios y tal, y la verdad es que en México no hay tantos, digamos, ecosistemas potentes de jóvenes talentosos, de los que el país se puede beneficiar muchísimo, y eso, por supuesto, hace que México tiene una posición muy privilegiada, así que también en eso soy optimista porque empiezo a ver que ya hay empresas muy valiosas en México y creo que nada más nos queda apretar el paso, quejarnos menos, porque sí, no está sencillo, me escucharán y yo digo, no, no puede ser, la refinería y tal, pero pues finalmente serán 2, 3 años. La vocación de México es sin duda de crecimiento y de eso estoy muy seguro.